Good evening, ladies and gentlemen. Saludos, centinelas. Aquí es el multiverso revelado, y hoy la verdad sale a la luz. ¿Alguna vez has pensado en cómo pasamos de "yo soy la venganza" a "solo soy Ken"? ¿Cómo los héroes que moldearon toda una generación están siendo dejados de lado? ¿Casi como si ser serio fuera vergonzoso? Así es, Hollywood parece haberse cansado del héroe oscuro, complejo, lleno de cicatrices y dilemas reales. Y la mayor prueba de esto no está en teorías, rumores o entrevistas, está en los reinicios. Están gritando algo muy claro: ya es suficiente. Pero para entender este nuevo ciclo, necesitamos revisitar el trauma original, esa película que hundió toda una franquicia, hizo que George Clooney se disculpara públicamente y convirtió a Batman en una broma nacional. Sí, estamos hablando de Batman and Robin, 1997. La película fue un desfile de patinaje sobre hielo, malas frases y trajes que parecían disfraces de una tienda de fiestas. Pero el problema no fue solo el tono, fue lo que destruyó. Breve pausa, sonido seco seguido de una música tensa. Después de este desastre, Warner simplemente abandonó al personaje. Durante 6 años, ningún guión de Batman fue aprobado. La imagen del héroe estaba asociada con exageración, plástico, irrelevancia. Se había convertido en una parodia de sí mismo, y para la industria, eso era imperdonable. Acercamiento a la declaración de Clooney en la Comic-Con pidiendo disculpas. Corte seco. Pero hay algo que casi nadie notó sobre este colapso. Volveré a eso. Mientras tanto, piensa en el impacto simbólico, el mayor héroe de la DE. C, con décadas de legado, fue cancelado por exceso de cursilería. Esto sacudió la confianza de todos los estudios y abrió el camino para una revolución estética y narrativa que vendría con fuerza pocos años después. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, ya deja tu like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. Fue necesario que el héroe cayera por completo para que Hollywood se atreviera a intentar algo más radical. En 2003, Christopher Nolan tocó a la puerta de Warner con una propuesta que, en ese momento, sonaba casi absurda. Un Batman realista. Nada de tarjetas de crédito de Batman, villanos caricaturescos o gadgets coloridos. El concepto era simple, y por eso mismo arriesgado. Traer al murciélago al mundo real, con miedos reales, enemigos plausibles y un origen que no pareciera leyenda, sino trauma. Warner aceptó porque estaba desesperada. Como dijo el guionista David S. Goyer, el estudio solo aceptó porque la franquicia estaba demasiado quebrada para arriesgar lo mismo de siempre. Y ahí está la ironía. Lo que parecía una apuesta radical era, en realidad, un retorno a lo esencial. Breve pausa, una sutil melodía comienza a sonar. El resultado fue Batman Begins. La primera vez en décadas en que el héroe se puso la capucha, no como un símbolo infantil, sino como respuesta a la violencia, al miedo y al caos urbano. Gotham ahora parecía Chicago. Los villanos eran traficantes de armas, mafiosos y fanáticos que querían colapsar la civilización, no congelar estatuas con malos chistes. La realidad invadió el género, y el público respó. La balanza se inclinó. Pero hay un detalle que poca gente asocia con el éxito de este reinicio. Ya volveré a eso. Lo más impactante para aquellos que vieron la película en 2005 fue darse cuenta de que la fantasía estaba siendo descartada. Nada de superpoderes, nada de criaturas mutantes. Batman era un hombre común, con un dolor real, entrenado hasta el límite y dispuesto a usar el miedo como arma. Él no inspiraba solo a justicieros, él representaba a toda una generación que había crecido bajo tensión global. El impacto fue tan fuerte que Warner dio luz verde al siguiente paso, y Nolan entregó El Caballero de la Noche. En este punto, el héroe oscuro ya se había convertido en un arquetipo cultural. Pero aún había un motivo profundo detrás de esta aceptación repentina del realismo. Y no estaba en los cómics, estaba en los periódicos. El cambio cultural fue inmediato.
Después del impacto de Batman Begins y, especialmente, del éxito abrumador de El Caballero de la Noche, los estudios comenzaron a ver el tono oscuro como una fórmula mágica. Era como si bastara con apagar las luces, ralentizar el montaje, poner una banda sonora grave de fondo. Y listo, la franquicia estaba a salvo. Lo que comenzó como una reconstrucción sincera se convirtió en un molde. Y este molde se extendió como una infección. De repente, todos los estudios querían su Batman Begins. David Goyer reveló que fue llamado por varios ejecutivos para crear la versión oscura de cualquier cosa. Tortugas ninja adolescentes mutantes, por ejemplo. Sí, incluso las tortugas mutantes adolescentes empezaron a ser consideradas. Hubo muchas franquicias que eran candidatas a un reinicio oscuro. Star Trek, Robin Hood, James Bond, incluso Hércules y Peter Pan. No había límites. Si se trataba de una marca conocida, alguien pensaba que bastaba con darle más seriedad, y el público la respetaría de nuevo. Pero hay algo en lo que nadie se detuvo a pensar. Ya volveré a eso. En 2014, el auge de este movimiento fue tan evidente que se convirtió en un chiste. Fue el año con más reinicios y secuelas de estilo oscuro y crudo en la historia reciente. Godzilla, Transformers, Spider-Man, Capitán América, El planeta de los simios, Drácula, Maléfica, Hércules, dos diferentes, de hecho, e incluso Noé, reimaginado como una epopeya apocalíptica bíblica. El problema es que muchas de estas películas no tenían nada que aportar. Eran serias por obligación, no por convicción. Y cuando el tono no encaja con la historia, se convierte en una máscara. El espectador lo nota, porque no basta con parecer maduro, hay que tocar algo auténtico. El Caballero Oscuro funcionó porque abordó temas como la vigilancia, el colapso institucional y el miedo al caos. Reflejaba lo que la gente veía en las noticias. El reinicio oscuro de Los Cuatro Fantásticos, en cambio, trataba sobre... ¿qué exactamente? Pero la razón de este colapso tonal no fue solo creativa. Hay una raíz emocional detrás de la obsesión por la seriedad. Y proviene de un trauma colectivo que aún resonaba en la imaginación de quienes vieron estas películas. Lo que sostuvo la era de los héroes oscuros no fue solo el estilo, sino la conexión con el miedo colectivo. Cuando Batman Begins llegó a los cines en 2005, el mundo allí, aún viviendo bajo el impacto del 11 de septiembre. Y cuando The Dark Knight se estrenó en 2008, las imágenes de caos urbano, ataques terroristas y sistemas colapsando estaban en el centro de la vida cotidiana. La conexión entre lo que se veía en el periódico y lo que se veía en la pantalla era brutal y casi imposible de ignorar. Los villanos comenzaron a cambiar. El crimen organizado dio paso a células anárquicas, ideológicas, sin rostro claro. El Joker de Heath Ledger no quiere poder ni dinero. Él quiere desorden total. Some men just want to watch the world burn. Esta frase resonó porque resumía la angustia de toda una generación que veía el mundo convertirse en cenizas sin entender por qué. Ya no se trataba de salvar el día, se trataba de evitar el colapso total. Acercamiento a la escena de la explosión del hospital en Dark Knight. Música tensa. Este tipo de narrativa no era solo más seria, era más cercana al dolor real. Y más que eso, ofrecía una fantasía de control. En el mundo real, el caos parecía inevitable. En las películas, siempre había un héroe dispuesto a cruzar límites para asegurar algún orden. Bruce Wayne enfrentaba la corrupción. James Bond derribaba redes terroristas. Tony Stark bombardeaba campos en el Medio Oriente. Todos estos personajes comenzaron a representar algo más que escapismo. Ellos eran respuesta, reacción, antídoto. Pero hay un problema en esto que casi nadie admite. Volveré a eso. Con el tiempo, este modelo dejó de ser un espejo y se convirtió en una prisión. La lógica del trauma comenzó a gobernar a todos los personajes. No. Ya fuera Superman, Robin Hood o incluso las propias Tortugas Ninja, todos tenían que parecer rotos, endurecidos, víctimas de un mundo que no los entendía. La herida se convirtió en un requisito.
la ligereza se convirtió en sinónimo de infantilismo. Y el público comenzó a cansarse. Porque hay un límite para cuánto sufrimiento simbólico puede consumir una audiencia. Y lo que comenzó como catarsis se convirtió en desgaste. Pero antes del colapso definitivo, algo comenzó a cambiar. Y no fue exactamente una reacción consciente, fue una ruptura de tono disfrazada de broma. El efecto secundario de la era oscura fue brutal. La uniformización del sentimiento. Todo debía parecer importante, denso, doloroso. Pero no todas las historias nacieron para llevar ese peso. Cuando cada héroe se convierte en un símbolo de trauma, el trauma pierde impacto. Y eso fue exactamente lo que comenzó a corroer los reinicios de la década de 2010. Franchises enteras fueron reformuladas con este filtro gris. El Cuarteto Fantástico de 2015 intentó eliminar cualquier rastro de humor o aventura científica, y se sumergió en tonos oscuros, diálogos tediosos y una seriedad artificial que nunca se justificaba. Lo que debería haber sido un equipo de exploradores cósmicos se convirtió en un experimento de laboratorio con una identidad colapsada. Incluso la Biblia entró en esta lógica, con Noé reinterpretado como un thriller apocalíptico de culpa y destrucción. Pero hay una ironía en esto que mucha gente olvida. Ya vuelvo a ella. Aquí es donde el concepto se invierte. Lo que debería haber sido maduro se volvió infantil de otra manera. El héroe oscuro dejó de ser consecuencia narrativa y se convirtió en estética vacía. Un filtro oscuro no convierte un guión superficial en algo profundo. Cuando Rampage, con Dwayne Johnson, intenta emular el tono de amenaza global al tratar con monstruos gigantes basados en un juego de arcade, lo ridículo supera el realismo. Y en este punto, el público percibe el truco. La desconexión entre lo prometido y lo entregado se ha vuelto estándar. Muchas de estas películas vestían el traje del drama adulto, pero seguían operando en lógica de videojuego. Querían vender madurez sin ofrecer un cuestionamiento real. Eran solo bloques de construcción narrativa atrapados en una guía que decía: cuanto más oscuro, más serio. Y fue en este vacío creativo que algo inesperado comenzó a surgir. Un nuevo enfoque, aún conectado al miedo, pero que se reía de él. No negaba el peligro, simplemente lo abordaba de otra manera. El cambio comenzó en un laboratorio, con un multimillonario sarcástico y un corazón dañado. Pero antes de hablar de él, hay una pregunta que debe hacerse. ¿Por qué reímos cuando ya no creemos en el dolor? En medio de una industria adicta a la densidad, surge un héroe que tenía todo para seguir la misma guía. Pero no lo hizo. Iron Man, en 2008, no niega el realismo. Terrorismo, culpa corporativa, crítica militar, todo está ahí. Pero Tony Stark no es un caballero atormentado. Es sarcástico, imperfecto, impulsivo. Y tal vez por eso fue tan efectivo. Mientras tanto, el mundo estaba mirando al abismo. Él miraba y soltaba una broma. No porque no sintiera miedo, sino porque entendía que el humor también es una respuesta legítima al caos. Esa vuelta de tono fue sutil al principio. Stark todavía era un producto de la misma paranoia posterior al 11 de septiembre, pero reaccionaba de manera diferente. En lugar de la angustia contenida de Bruce Wayne, él entregaba frases como «Ve a dormir, ve a dormir, ve a dormir», durante un ataque de furia. Fue la primera grieta visible en la estética del sufrimiento. Corte a la escena del Hulkbuster, banda sonora dinámica con una pausa repentina al final de la frase «Y no fue solo él». A medida que el MCU avanzaba, los personajes más serios se iban moldeando a este nuevo tono. El Capitán América, que comenzó como el héroe idealista de la Segunda Guerra, terminó rodeado de bromas y compañeros graciosos. Thor pasó de una tragedia shakespeariana a un comediante intergaláctico. E incluso en películas con una amenaza real, como Soldado de Invierno, el humor nunca dejaba de funcionar como válvula de escape. Esto le dio a Marvel una ventaja. Mientras otros estudios saturaban la oscuridad, ella ofrecía luz con sombras. Pero todo tiene un límite. Y Marvel cruzó ese punto sin darse cuenta. Volveré a eso.
El problema es que, a medida que el tono ligero se imponía, el peso de las historias comenzó a diluirse. El trauma se convirtió en broma. El duelo se convirtió en meme. La deconstrucción se convirtió en estándar. Cuando todo es irónico, nada es amenazante. Y fue ahí donde el MCU, sin abandonar el éxito, comenzó a perder el centro de gravedad. Todavía domina. Al navegar por el mercado, ya no era la respuesta emocional que solía ser al principio. Y mientras Marvel luchaba entre chistes y multiverso, una nueva pregunta comenzó a surgir. Si el trauma se ha cansado y la broma se ha vaciado. Entonces, ¿qué viene ahora? Después de 2 décadas entre el duelo estilizado y el cinismo descarado, la industria parece haber agotado las posibles variaciones sobre el mismo tono. Y lo que comienza a surgir ahora es algo inesperado: el regreso de la esperanza. No como ingenuidad, sino como una elección estética deliberada. La luz está regresando. Y lo hace en forma de reinicio. El próximo Superman, de James Gunn, es la señal más clara de este cambio. La propuesta abandona la sobria densidad del Snyderverse y apuesta por una estética que combina el retrofuturismo con el afecto visual. Es una metrópolis soleada, de colores primarios y sonrisas sinceras. Un mundo donde los héroes tienen mascotas, los robots ayudan en el tráfico y el idealismo no necesita ser explicado con trauma. DC, irónicamente, está liderando el contraataque a la era de seriedad o nada. Pero hay algo en este proyecto en lo que casi nadie está prestando atención. Ya volveré a eso. El mismo movimiento ocurre con el nuevo Cuarteto Fantástico. Todo en el material promocional apunta a una estética vibrante, casi nostálgica. Un regreso a la ciencia ficción colorida, con poses clásicas, tonos pastel y un sentido de asombro que recuerda a los años 60. Y esto no es casualidad, es un reposicionamiento. Después de tantos intentos fallidos de convertir al grupo en un drama, existe. Incluso, el estudio entendió que tal vez el secreto estaba en abrazar lo ridículo y celebrarlo. Incluso Harry Potter, con su próxima serie reiniciada, parece estar volviendo a la fantasía infantil, más cercana a la atmósfera de los primeros libros que a la escalada sombría del final de la franquicia original. Warner quiere restaurar el sentido de encantamiento, no el de urgencia. Pero todo esto plantea una pregunta incómoda. ¿Funcionará esta nueva luz? ¿O terminará siendo aplicada donde no corresponde? Porque cuando la esperanza se convierte en obligación, también puede sofocar. La gran cuestión no es si el tono cambiará, ya está cambiando. La verdadera pregunta es, ¿qué tono representa mejor lo que estamos sintiendo ahora? Porque el éxito de lo oscuro y sombrío surgió de un dolor colectivo real, al igual que la fase cínica del MCU respondió a un mundo saturado de tragedias. Si la próxima era quiere ser esperanzadora, debe encontrar su verdad emocional, o será solo un maquillaje luminoso. Hoy el caos ya no está centralizado, no hay un enemigo único. Vivimos en un tiempo de exceso, demasiada información, demasiado estímulo, demasiadas versiones de la misma historia. Ya no es el miedo al terrorismo el que domina el imaginario, es la sensación de descontrol absoluto. Y tal vez por eso, los próximos héroes más eficaces no serán los más fuertes, sino los más lúcidos. Aquellos que pueden ver el panorama completo, que cortan el ruido, que ofrecen claridad en un mar de distracciones. Pero hay una tensión oculta en esta idea. Ya volveré a ella. El cine puede utilizar este escenario para crear figuras que sinteticen este deseo de enfoque, verdad y organización simbólica. Héroes que ya no responden al dolor con furia o chistes, sino con visión. Y esto puede tomar varias formas, desde el regreso del arquetipo clásico del mentor hasta el surgimiento de protagonistas que no triunfan por la fuerza, sino por la empatía. Hay un universo entero de posibilidades abiertas, y Hollywood, aunque repetitiva, sabe detectar dónde está emocionalmente el público. Pero hay un riesgo claro: aplicar este nuevo tono brillante de manera ciega, como se hizo con el gris sombrío. Un reinicio solar de Batman puede ser tan desconectado como un reinicio gótico de los Power Rangers. El tono correcto debe surgir del personaje, no del mercado.
porque si el público sospecha que la luz es forzada, se desconecta. Lo que buscamos no es color, es sentido. Y tal vez por eso, el héroe que más se conectará con la próxima generación quizás no sea nuevo. Tal vez ya haya aparecido y aún no lo hemos notado. Si esto te hace reflexionar, es porque aún no ha terminado. Comenta cuál reinicio reciente realmente te conmovió y cuál solo pareció más de lo mismo. Nos vemos en el próximo video.